Universidad Nacional Siglo XX, carrera Derecho, extensión Colquiri, materia Derecho Penal. Docente Dr. Juan Carlos Cuenca, estudiante Ana María Condori Condori. Tema: otras causas de extinción de la responsabilidad penal. El derecho de gracia, contradicción de términos e historia. Fuera de las causas extintivas de las que hemos hecho mención en el tema anterior, se tiene otra causa igualmente extintiva de la responsabilidad penal y de la gracia, que es tan antigua como del derecho romano. La gracia es una facultad de cierto carácter discrecional, establecida por la costumbre y ahí su data antigua, mantenida solo por un espíritu e indulgencia para el convenido. La gracia fue tan presidente en el terreno jurídico de las que le sitúa en un nivel institucional relevante, aunque en un sentido contradictorio, pues el derecho de gracia, como se conoce hoy, esta forma extintiva de la responsabilidad penal, no puede considerarse como una simple gracia, sino se llama derecho, no es derecho, si se admite es una simplemente gracia. No obstante, ese contrasentido de derecho de gracia de las diversas formas que en ella se expresa, aunque vigente todavía, ha podido en muchos robustez explicable en el derecho de que los penalistas, con el establecimiento del perdón judicial, la suspensión condicional de la pena y la libertad condicional, han puesto más sentido de justicia que de beneficencia. Es un propósito de recuperar el condenado como elemento de orden, de una garantía en su medio social. En general, una gracia evidencia una forma de perdón de la facultad de otorgarle puede responder el legislador, el jefe del Estado, el juez, y de manifiesto en ocasiones señaladas en unos países como una manera de exteriorizar de júbilo para algún acontecimiento feliz o venturoso que sea digno de celebrar, o pura comparación de consignación, y por tanto era atribución personal de monarca. Desde entonces hasta el presente, aún en regímenes republicanos y no solamente monárquicos, están vigentes algunas modalidades del derecho de gracia. Se puede atribuir la gracia varios fines, de los cuales de los importantes son: suavizar el rigor de algunas condenas, tomar conocimiento de nuevas circunstancias que antes no se conocían, terror judicial. Para los casos de pena de muerte puede constituir medio de alternativa, armonizar los intereses de la justicia, la administración de la función pública, la conmutación, concepto y modo. La conmutación constituye una de las formas del derecho de gracia, que significa cambiar, sustituir la pena por otra naturalmente más benigna que la primera, pues de lo contrario ningún sentido tendría la conmutación. La benignidad de sanciones es un fundamento y explicación eficiente de la conmutación. En nuestro país se aplicaba la conmutación en los casos de que se encausada era condenado de pena de muerte, o tales casos se sustituía la pena capital por la de presidio de 30 años sin derecho a indulto, porque en la conmutación quedaba ya perdonada la vida del condenado y no puede darse lugar al perdón sobre perdón. La conmutación, en cuanto a su ordenamiento, era atribución del presidente de la República en su condición de jefe del Estado y se otorgaba cuando el proceso del condenado a pena capital había ser necesariamente remitido. Antes, dicha jerarquía de la misma que debe pronunciarse a su conciencia en el término de 10 días. Si en dicho plazo no había pronunciamiento del jefe del Estado, se entendía que era el criterio de pena capital debido a ejecutarse. Este pronunciamiento del jefe del Estado no estaba sujeto a derecho, sino simplemente al análisis de conciencia.
En este particular ha sido establecido una práctica en nuestro país en el sentido de que si el Tribunal Supremo de Justicia se había pronunciado por la condena a muerte en forma unánime, el presidente de la República no contradecía ese criterio, pero en caso contrario, o sea, que si había algún veto disidente entre los miembros de ese tribunal, se prefería conmutar la pena capital con la del presidio de 30 años, sin derecho a indulto. En el indulto es un perdón del delito y por lo tanto de la pena, constituye otra manifestación del derecho de gracia y consiste en el clemencia y indulgencia del perdón social ejercido por un poder del Estado en favor de determinadas personas y en relación a una parte de las penas. Los fines que persiguen el indulto son suavizar los rigores de la pena, tomar en consideración algunas circunstancias que se presentaron en el proceso, preparar errores judiciales. Entre los principios adverbios del indulto tenemos a Garrafol, que dice: esta medida es injusta porque puede beneficiar a quien no la merece. El gobierno puede perdonar a quien ha infringido la ley. Es fundamental que los criminales respondan por todas las consecuencias de sus delitos. A los anteriores argumentos se ruega uno de la escuela correspondencialista de Roedor, que dice: el indulto no permite a corrector del reo. Generalmente el indulto es ejercido por el poder objetivo o por legislativo de ambos indistintos. Por eso, extinción e indulto puede ser total, como abarca todas las consecuencias del delito; parcial, cuando solo se dirige en parte de las sanciones; exime de cumplir con los que queda la pena, pero no borra la responsabilidad civil. De la Constitución Policial del Estado, en el artículo 172, numeral 14 del indulto, está considerado como facultad del órgano legislativo, previo informe del órgano supremo de justicia. O sea, que el indulto depende de los órganos tanto legislativos como judiciales. El primero lo conoce, el segundo lo viabiliza. En la amnistía podemos ver que es otra expresión de derecho de gracia. Viene el griego amnesis, que significa olvido. Constituye un acto jurisdiccional que en el poder del Estado, ya sea legislativo o ejecutivo, que borra o pone a un olvido ciertos hechos abolientes de condena. Para gran parte de los autores de Divino Silvela, dice que constituye una derogación parcial y transitoria en la ley penal, exime la responsabilidad civil y la penal. La consecuencia de la amnistía son: provoca el olvido del delito y la cancelación de los antecedentes penales; borra las incapacidades que causa el delito para ejercer cargo público; generalmente cesa la responsabilidad civil. La amnistía puede ser general cuando se aplica en todos los reos y privados de libertad por idénticas causas, y parciales cuando beneficia solo a una parte. En Bolivia solo se aplica a los delitos políticos y comúnmente a detenidos políticos que no han cometido ningún delito, que por la crudeza y barbarie política o en dictadura son privadas de libertad, quienes no comienzan igual en el régimen. En esto se difiere el indulto, que es aplicable a delitos comunes y no políticos. Nuestra Constitución, señalada en el artículo 172, numeral 14, que por tanto el órgano legislativo, como presidente de la República, puede otorgar amnistía por delitos políticos, limitado a estos esta gracia. Nuevas constituciones para repararle el derecho de gracia, el perdón judicial. Esto nos dice que este instituto penal es uno de los más convertidos para la existencia de opciones autorizadas favorables y otras en otra. No obstante, lo cual se va imponiendo en la legislación, como en un código penal que lo introduce mediante el artículo 64
se lo acepta para los delitos menos graves, que merecen penas leves, a fin de evitar fundamento. Los efectos perniciosos de las penas cortas. Francisco Anselmi define el perdón judicial de la siguiente manera: es la renuncia que hace el Estado de la condena que el culpable habría merecido por haber cometido un delito. En algunas legislaciones se lo usa para favorecer de los menores de edad que han cometido un delito leve, puesto que si bien uno puede ser menor de edad, de acuerdo a la legislación civil de la pena puede ser indultable, como sucede en Bolivia, que la mayoría de edad se logra desde los 21 años, pero la imputabilidad se la tiene desde los 16 años. El perdón judicial es la facultad reconocida de los tribunales que, observando las condiciones señaladas por la ley, eximan del cumplimiento total o parcial de una pena por política criminal, en atención a ciertas circunstancias que concurren como tal. Ha existido el derecho canónico, becario, el planteo y modernamente se usa en los casos de delitos leves, como dijimos anteriormente. En muchas circunstancias el perdón judicial va acompañado de amortizaciones que dirige el juez. De modo general, el perdón judicial se fundamenta de las siguientes bases: el sistema de individualización, que implica la pena según la responsabilidad del reo; el principio de oportunidad, que consiste en la facultad reconocida del juez para omitir el testigo y el caso dentro de la prescripción legales; ausencia de alarma social. Todos los adversarios del perdón judicial llegan que ante la comisión del delito grave o leve se debe desterrar todo sentimiento para su sanción. Caso contrario, la ley penal nunca podrá lograr la corrección de los delincuentes. El artículo 64 del Código Penal define el perdón judicial como una medida excepcional que puede aplicar el juez, siempre que sea el primer delito cometido por el agraviado, que la sanción por el mismo no sea mayor a 1 año, y la levedad del hecho y los motivos que le han inducido o realizado creen la convicción que el juez o el sujeto no volverá a delinquir. Como vemos, nuestra ley confía en el libre criterio del juez para dar esta gracia, siempre que se observen las condiciones que hemos hecho referencia. En los casos que en el delito está clasificado entre los de acción primitiva de la víctima, tiene opción para procesar a su agresor, para establecer la responsabilidad, o en cambio pueda otorgar perdón a la defensa del mismo que acusare un fenecimiento de la responsabilidad generada, y el juez de la causa tendrá que archivar actuados. En la rehabilitación podemos ver que resultante de la aplicación de una condena significa la pérdida de los derechos y capacidades que pueden ser superadas mediante la rehabilitación, que es posible conforme en el artículo 96 del siguiente del Código Penal, que la rehabilitación restituye la condena todos aquellos derechos y capacidades que fue privado, así como una cancelación de los antecedentes penales resultantes del delito por el que fue condenado, con lo que se produce un entorno de la plenitud de su condición ciudadana y el ejercicio total de sus capacidades reconocidas por ley.